en sus 13 versículos, el Salmo 56. Para el director del coro, según la tonada de la paloma silenciosa de los que están lejos, Mictán de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado. Me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todo el día pervierte mis palabras. Todos sus pensamientos contra mí son para mal. Atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando para quitarme la vida. Por causa de la iniquidad, arrójalos. En tu ira, humilla a los pueblos, oh Dios. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice. Ofrenda de acción de gracias te ofreceré, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Vamos a ir en oración. Padre Santo, hemos dado lectura a tu palabra. Y en este día, cada uno de los que están presentes para oír aquí y aquellos que están en sus casas, oh Dios, solamente debemos tener oídos para oír lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Acudimos y te suplicamos que tu palabra sea expuesta. Usa al que expone. Toma control de su ser, de sus palabras, de sus pensamientos. Y lo que, oh Dios, venga de él puedas solo permitirlo tú. Y lo que no quieres que hable, oh Señor, restríngelo. Y la oración del que predica es que seamos edificados y bendecidos con la pura verdad. Habla a los creyentes y habla a los no creyentes. Y a los que no te conocen, oh Dios, puede ser un mensaje de llamado al arrepentimiento. Aquellos que te conocemos, que te conozcamos con mayor profundidad y que nos confrontes, si tiene que confrontarnos tu palabra, si tiene que exhortarnos, que lo haga. No queremos perdernos las bendiciones que pueda traer este salmo. Un Mictán de David. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Quiero titular este salmo, la fe que vence el miedo. La fe que vence el miedo. El pueblo cristiano siempre en su peregrinaje ha enfrentado el miedo. Y nosotros como peruanos, y hablando un poco más cercano, porque somos peruanos, yo diría incluso muchas iglesias evangélicas en su mayor parte ignoran de lo que Satanás hace, el tomar el miedo como su herramienta para poder atemorizar, para poder derrumbar la fe de los creyentes.
Entonces, de ahí el título, la fe que vence el mundo, porque el salmista aquí en este Salmo 2 veces va a decirnos el día en que temo, confío en ti. Probablemente uno puede decir, yo confío en Dios una hora o solamente el domingo, pero si nosotros afirmáramos, si nosotros viviéramos constantemente, ahora tal vez uno puede decir que el miedo es natural en nosotros. Yo creo que sí, desde que el pecado entró a la raza humana, el miedo ha sido natural. Pero quien ha tomado como herramienta, un instrumento, es Satanás. Y lo que quiero decir es que muchas iglesias han ignorado que Satanás toma eso. Y al final hace que puedan vivir vidas, hablemos no de lo que Dios quiere. Ahora, Satanás esto lo trae a la iglesia. Satanás toma posición, también control en otras áreas, puede ser en la política, pero al final todo esto es contra el pueblo de Dios. Ahora, aquellos que de nosotros que tenemos los ojos abiertos, de que sabemos que esto no es de Dios, tenemos buenas razones para preocuparnos y comprender, incluso cuando pasemos por esas situaciones, sea en su familia, sea en su iglesia, sea en su país. Porque lo que hacen las autoridades es aprobar leyes y como que eso nos da miedo. ¿Qué pasaría si nuestros hijos ya no pueden estudiar porque se identifican ser hijos de padres cristianos, o simplemente que haya la cesación de las reuniones públicas, de que no se puede abrir los templos? Como que aprobar esas leyes da a ciertos al pueblo cristiano cierto temor, cierto miedo. Pero nosotros que tenemos los ojos abiertos, como dije, tenemos que tener muy claramente que esto es obra de Satanás. Ese es el mensaje detrás de todo en este salmo. Ahora, lo que Satanás puede estar haciendo es lo que nosotros llamamos la guerra espiritual. No es una guerra física. Sabemos que la lucha ahora es espiritual, pero Dios nos ha capacitado, nos ha dado armas, como dice el libro de Efesios en el capítulo 6. Ustedes conocen la armadura de Dios. Con eso podemos enfrentar a Satanás, podemos enfrentar a sus ministros, a sus embajadores. Más allá de lo que nosotros luchamos con nuestra propia carne, Satanás tiene sus armas. Pero uno de ellos que siempre ha usado contra el pueblo de Dios es el miedo. Es el miedo. Al llegar al Salmo 56 podemos observar en el encabezado, vamos a llegar ahora a un nuevo grupo. Yo clasificaría de salmos davídicos, desde el capítulo 56 hasta el Salmo 60, son conocidos como Mictán de David. Este grupo de salmos, vamos tantos la semana que viene hasta el capítulo 60. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra Mictán? Para ser más específico, tiene que ver con lo que está escrito. Un salmo, Mictán, es aquel que tiene como objetivo lograr que el pueblo de Dios se concentre en la palabra escrita que Dios ha dado. Y Dios quiere, y a través del salmista, aquí toma la palabra para poder alabar. Versículo 10, en Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro. Probablemente uno cuando tiene temores, incertidumbres, empieza a buscar en oración, ¿sí? Y está bien, porque es lo que debemos ir, buscar a Dios. Pero ¿cómo buscamos tan cercanamente? Es conociendo al Dios de las Escrituras. Así que los Mictán, o como algunos han dicho, los dichos de oro, eran muy valiosos. Así como hoy día lo que dice un célebre o ha dicho en la historia, y lo repite generación tras generación. Bueno, los Mictán es eso. Por eso, el versículo 3 es muy pequeño. En el día en que temo, y dice, yo en ti confío.
Y muchos cristianos le han dicho de muchas maneras, pero está en los Salmos, está en Isaías, y son como dichos de oro. No son proverbios, pero están seleccionados de esa manera. Son muy preciosos. ¿Y qué podemos decir? Que si para David un Mictán es precioso, y los dones y los favores que Cristo da también son preciosos. Y ahí queremos mantener siempre que Dios ahora nos habla a través de su Hijo, como hemos cantado. Así que el encabezado empieza de esa manera, Mictán de David. Pero si leemos todo y se para el director del coro, ¿no? Casi todos los salmos deben leerse así, está escrito así, debe enseñarse. Ahora, este salmo no dice que esto debe ser comunicado públicamente al pueblo de Dios. Versículo 12, versículo 3, yo eso añadiría, se sugiere que este salmo era usado en la adoración pública. Dice versículo 12, está sobre mí, oh Dios, los votos que te hice, ofrenda de acción de gracias te ofreceré. Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Y eso no es de extrañarse. Entonces, para el director del coro, ¿no? Ahora estamos, como hemos entendido, bajo el Evangelio. Esto también debe cantarse, debe leerse, debe enseñarse, pero públicamente, al pueblo de Dios. Ahora el texto sigue diciendo, según la tomada de la paloma silenciosa de los que están lejos. Estoy empezando esto porque está escrito de esa manera y aquí también esto está para que nosotros podamos comprender. Lo que han dicho muchos comentaristas, estudiosos de la paloma silenciosa, tiene que ver con la lejanía o la distancia, literalmente, o el silencio que puede ver. Y este salmo que está escrito por David se está sintiendo de esa manera, como una paloma silenciosa, indefenso, está en regiones lejanas. El domingo pasado vimos, él quería ser como una paloma, quería volar, ¿no? Pero aquí él está ahora como una paloma distanciada, está en Gad, está huyendo. Esta es una imagen para que nos trae a nosotros. Por eso en el día que temo ese David va a decir, yo en ti confío. De ahí que pasamos del miedo a la fe en Dios. En el libro de Cantares, Cristo llama a su iglesia con el nombre de paloma. Capítulo 2, versículo 14. Ahora vamos a saber que este salmo fue escrito por David cuando los filisteos lo prendieron en Gad. Voy a mencionar, y habían 5 ciudades de los filisteos, y es clave, creo, para comprender: Asdod, Askelón, Ecrón, Gaza y Gat. Y David está aquí, está huyendo en un contexto para que David experimente más confianza, más cercanía. Es que nosotros tenemos que retroceder a la vida de David. Y en el contexto de las escrituras, para sus notas, primera de Samuel, capítulo 21, versículos 10 al 15, podemos ver de manera más particular que David fue llevado ante Aquis, el rey de Gad, y ahí es donde finge estar loco para poder escapar. David como rey tuvo muchos enemigos, pero aquí está siendo perseguido. Saúl lo está persiguiendo, un rey muy poderoso, más allá de que es su suegro, le está persiguiendo, quiere la vida de David. Y durante este tiempo David se sintió completamente solo, de ahí el título, la paloma silenciosa de los que están lejos. Está huyendo, no tenía a nadie con quien hablar, estaba en una tierra extranjera. El hecho de que Dios le había dado a amigos, como vimos la semana pasada, ¿no? Hombres valientes para que puedan pelear por David, no significa que eran sus amigos, pero estaban con él, eran sus soldados. Ahora, contextualizando un poco para nosotros, David está aquí, es un hombre conforme al corazón de Dios.
se ha mantenido fiel al Señor, aunque cayó, mintió, tomó la espada con que había tomado a Goliat. Cuando dijimos que pudo haber confiado en Dios, no lo hizo, y por eso murieron los sacerdotes, lo que hemos enseñado en anteriores domingos. Y cuando se trata de nosotros, no voy a decir cuando eres como David, pero cuando eres fiel, habrá ocasiones en que te sentirás como esa paloma silenciosa de los que están lejos, solo, sin amigos, o tendrás, como va a decir versículo 2, perdón, mis enemigos me han pisoteado todo el día. Tal vez algunos de ustedes están delante de mí en la fe, o han tenido esa experiencia, o van a pasar por ahí, que vas a estar tan solo, o vas a tener muchos, porque David habla mis enemigos, no habla de uno, y eso es plural, pero habrá ocasiones en que los enemigos van a querer que tú desaparezcas, incluso van a tomar tus palabras, van a pervertirlo. Versículo 5, todo el día pervierten mis palabras, todos sus pensamientos contra mí son para mal. Wow, uno puede decir, ¿cómo puede pasar eso? Pero sí pasa. En tiempos así, hermano, amigo, es hora de ir a Dios. Por eso Mictán es eso, ir a la palabra, entrar en la palabra escrita de Dios. Así comienza este salmo. Pero inmediatamente vamos al versículo 1, es como un grito en medio de los enemigos que tiene David. David empieza a pedir, empieza a clamar: ten piedad de mí, oh Dios. Así empieza. Este mensaje puede recordarnos, entonces, puede ser de ayuda cuando vamos a tener que pasar por esos momentos. Y de ahí que está el beneficio. Ahora quiero entrar un poco más en la vida de David. Yo creo que David tenía muchas razones para sentirse así. Es que por más que Dios le había dicho, tú vas a ser el próximo rey. Ya había sido ungido por el profeta. Saúl lo sabía. Pero eso no significa que no va a tener miedos. Había vencido, había cazado al oso, al león, a Goliat. Eso no significa ahora que vas a tener miedo, David. David tiene miedo. Y nosotros literalmente tal vez no hemos vencido, no hemos cazado animales o no hemos enfrentado hombres físicamente de esa manera. Pero David aquí entra en pánico. David ha sido para muchos también para poder imitar cuando ha hecho lo correcto. Te enumero, él está huyendo del rey Saúl. Tuvo que dejar a su esposa, Mical. Su suegro lo estaba persiguiendo. Ha estado en Nob, cuando vimos que los sacerdotes ahí, no, él fingió, él mintió que venía de parte del rey, pero mintió, tomó las panes de la propiciación para él y para sus hombres. Ha tomado la espada, ha tomado la comida, ha huido a Filistea, a tierra de los filisteos, y ahí está en Gat ahora. Y David pensaría que ahí no lo reconocerían, ahí viviría entre ellos. Pero lo primero que hace es que los filisteos lo descubren y también lo querían matar. Ni siquiera podía volver a su casa con sus hermanos, con su padre. No puede ir al palacio. No tenía un hogar. No tenía amigos. La paloma silenciosa de los que están lejos. Ahora podemos comprender por qué David está ahí donde está. El que no temía a Goliat todavía conoce el miedo y sabe lo que es tener miedo. Pero lo que él va a hacer es como muchos
haría tomar una resolución. En el día en que tengo miedo, versículo 3, el día en que temo, yo en ti confío. Esa es la resolución de David, ese es el llamado que nos hace este salmo. Porque siempre hay una manera de responder a las circunstancias. Hablamos de refugio, hablamos de fortaleza, aquí hablamos de confianza o de fe. Entonces David empieza cantando este salmo como una súplica. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime, combatiéndome todo el día. David estaba oprimido por sus enemigos que le rodean. Ya hemos dicho, está huyendo de Saúl. Ahora, sus enemigos, la tierra de Gad, son sus propios enemigos. Increíble, lo quiere matar. Así que, ¿qué puede hacer David? Y nos preguntamos, ¿a dónde nosotros iríamos? ¿Quién puede en esta situación ayudarnos? ¿O a dónde puede uno recurrir? Y la respuesta es, vuélvete al Señor. Este salmo también nos va a llevar eso. El único lugar al que David podía dirigirse es al Señor mismo. Cuando no tienes a nadie a tu lado, puedes volverte al Señor, puedes confiar. David no tiene aliados, solo tenía a Dios. Y este salmo empieza así como un grito. Quiero que veamos el primer punto, versículos 1 y 2. David le pide a Dios su gracia. Versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios. Ahora, David es un hombre fuerte, es un guerrero. Pero en la historia que ha vivido ya, pues, muchos cantaban de ellos, ¿no? Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. No importa cuán exitoso haya sido David. David no está confiando en sí mismo, David está confiando en la gracia de Dios. Y siempre le pidió a Dios que tuviera misericordia de él. Siempre pidió. David reconocía que era un hombre pecador y que no se merecía nada, solamente su gracia. Y de ahí que versículo 1, así empieza en grito. Pero vamos a ir describiendo las razones por las cuales David hace esto. Y una de las razones que sus enemigos lo han pisoteado, versículo 1, la parte B, me oprime. Perdón, porque el hombre me ha pisoteado. Versículo 2, la primera parte, mis enemigos me han pisoteado todo el día. Esa palabra todo el día, todo el día, todo el día, quiere decir que no había descanso de los enemigos. No había alivio para David. Estaban buscándole una y otra vez. Pero la diferencia es que David era un hombre de Dios. El rey ungido, elegido por Dios. Al mismo tiempo estaba experimentando la presencia de sus enemigos, del hostigamiento, y en la gracia de Dios, lo que Dios va a hacer es que Dios va a desaparecer los enemigos de David. Por eso al final David va a decir, versículo 9, entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Parece una oración de destrucción, pero David va a decir, el día que yo oro, Dios actuará. Y hemos dicho una y otra vez, los enemigos de aquellos que se convierten en enemigos de David se convierten en enemigos de Dios, porque Dios pelea por los suyos. Dios pelea, como va a decir versículo 13, o libra de la muerte a los suyos. Es por su gracia, no es porque David está haciendo méritos. Y así es la salvación. Así es nuestra salvación. No es que somos las mejores personas, no es que nunca hemos pecado, no es que nos merecemos el cielo. Todo lo que hemos recibido es gracia. Ahora, otra de las razones
Están oprimiendo a David. El versículo 1, la parte C, me oprime combatiéndome otra vez todo el día. David siempre estuvo bajo ataque, bajo persecución, bajo opresión, y siempre había gente que querían que David ya no esté entre ellos o que desaparezca. ¿Se imaginan vivir así? Para otra razón por la cual pide piedad a Dios es que sus enemigos están luchando contra él con soberbia, con arrogancia. Eso es lo que nos dice la segunda parte de este capítulo, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. Ese muchos, o mis enemigos, era directo a David, y eran muchos. Están en contra de David. Dice Charles Spurgeon, quiero tomar sus palabras, los perseguidores cazan en manadas. Los lobos de la iglesia rara vez nos atacan de manera singular. Cuando se levanta, no uno, sino muchos. Esta historia se repite. Cuando no estaban de acuerdo con Moisés, cuando no estaban de acuerdo con Aarón, había otras tribus que también se juntaron. Sabemos esa historia. O tenemos la historia que Satanás en su caída no solo quiso no hacerlo solo, Lucero, el arcángel de la mañana, no quiso hacerlo solo, sino que se unieron. Al final fueron echados. Estamos hablando primero de los coreitas, la familia los Coré. Y aún así, por su gracia, Dios les ha permitido servir dentro del templo. Pero lo que Spurgeon dice es verdad. Los perseguidores cazan en manadas, ahora los lobos de la iglesia rara vez nos atacan de manera singular. Y eso muestra un poco que tu enemigo no va a venir solo directamente. Siempre va a buscar agruparse o tomar número. Pero lo que no se dan cuenta es que el enemigo en sí es su fin. ¿Y por qué? Porque cuando uno permanece fiel al Señor, Dios va a pelear por ellos. Y David aquí está asustado y pide ayuda a Dios. Y cuando estés de esa manera, o cuando tengas personas contra ti, enfócate en la palabra escrita. Eso es Mictán. Enfócate en la palabra escrita, en Dios, y pídele que Dios tenga piedad y tenga misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios. Versículos 3 al 4, David reconoce que su confianza está en Dios cuando tiene miedo. Aquí hay un tema muy dominante, como dije al comienzo, el miedo. Mucha gente tiene miedo. Algunos miedos pueden ser imaginarios. Miedo a todo. Pero el miedo de David era real. Porque David enfrentó a enemigos reales, muchas cosas. Y eso le causó miedo. Ahora es importante saber, conocemos cada vez quién es David, está con todo eso. Eso nos habla de su debilidad, nos habla de su pecado, pero tenía sus momentos de miedo. Pero David no solo tenía miedo, sino también tenía confianza. Versículo 3, el día en que temo, yo en ti confío. David no está confiando en sí mismo, sino está confiando en Dios. Y aquí hay dos cosas. David confió en Dios, versículo 3 y 4 en la parte B. ¿Qué puede? Antes que diga qué puede hacer el hombre, David dice, en Dios he confiado, no temeré. Del miedo a la fe. Podemos decir, no importa lo que estaba pasando, ya sabemos, David no tiene un cuadro, digamos, muy difícil, sino demasiado difícil, pero ahora está manteniendo su confianza
está desarrollando su fe. Y es lo que el Salmo nos invita. Que cuando experimentemos temor, pavor, miedo, digamos, yo en ti confío. O en el día de la adversidad, yo confío en ti. Y es buena noticia para nosotros. En la tormenta, en la enfermedad. Pero cuando tenga miedo, David diría, yo en ti confiaré. Y Jesús dijo algo, que lo voy a citar, creed también en mí. Cree en Dios, dijo, y cree también en mí, dijo Cristo. Confía en el Señor, en otras palabras, y todo estará bien. Y David confió en la palabra de Dios. No es una confianza solamente intelectual, labial, no. Esa confianza está depositada en la palabra de Dios, porque versículo 4 dice, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. David no solo confió en la palabra de Dios, sino que la alabó. Que para David era de importancia confiar en la palabra de Dios. El Nuevo Testamento dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y David eso lo desarrolló más profundamente. Y voy a decir lo siguiente, que nunca vas a desarrollar una verdadera y profunda confianza en Dios si no tienes un compromiso con la palabra de Dios. La vida cristiana no es una vida emocional que se vive, porque las emociones pasan o se desvanecen y pierdes. No es una vida para vivir en una éxtasis, como algunos pueden estar hablando o enseñando. Cuando tengas miedo, déjame decirte, tome la Biblia. Cuando tengas miedo, ve a una iglesia donde enseñe las escrituras con precisión y tu fe se te fortalecerá. Hay mucha gente que se siente aliviado sin conocer a Dios, lee la Biblia en su casa y se sienten bien. Pero los cristianos, a través de las escrituras conocemos a nuestro Dios. Si no lo lees, si no congregas, como tu fe se te va a fortalecer. Aun cuando el enemigo puede quitar lo sembrado, lo que esta noche estás recibiendo, lo puede quitar y mañana te quedas vacío. Por eso el compromiso es desarrollar eso constantemente. Ahora hay personas también que pueden alardear de que no necesitan de la Biblia. No necesitan tomar la palabra, no necesitan creerla. En otra palabra dice, no tengo miedo. Esas son personas superficiales. Y por ahí puede decir, no necesito congregar a una iglesia. No necesito leer la Biblia como tú lo lees. Lo que están desarrollando es una fe superficial. Y la razón es que nosotros no necesitamos una fe superficial, hermanos. Necesitamos una fe enraizada en las Escrituras, una fe profunda. Que cuando hay enemigos como David, digamos, en ti, o el día en que temo, yo en ti confío. Y de esa manera vamos a escalar, o vamos a crecer, o vamos a aprender a confiar en Dios y su palabra, hermano, amigo, se te va a hacer más precioso. Cada vez. Quiero pasar a mi tercer encabezado. Vamos avanzando. Versículos 5 al 6. David observa que sus enemigos están en su contra. Todo el día pervierten mis palabras. Dice el texto. Los enemigos de David aquí son muy reales. Los enemigos están agrupados. ¿Y cómo estaban trabajando? Versículo 5. Estaban distorsionando sus palabras. Versículo 5. Todo el día pervierten mis palabras. Este ataque experimentó el rey David todo el día. Estaban torciendo sus palabras. En otra palabra, esto nos dice que la presión que estaba sobre él era continua. No solo distorsionando sus palabras, sino también sus intenciones. Spurgeon
comentando, dice de esta manera. Dijo que este es el modo común de guerra entre los impíos. Pone nuestras palabras y distorsionan el significado que nunca pretendíamos. Es lo peor. Que nosotros digamos algo y ellos lo distorsionen. Y es lo mismo que hace Satanás. Lo hizo con Cristo en la tentación. Escrito está. Estaba distorsionando las escrituras. Los enemigos de David continuamente pensaban mal de David. Versículo 5, la parte B. Todos sus pensamientos contra mí son para mal. No podían decir algo positivo o bueno de este hombre que era fiel a Dios. De cómo David se comportaba, de cómo David confiaba, de cómo David meditaba en la ley de Dios. No veían que era un rey piadoso. Todo el día dice el texto. Pero también estaban constantemente buscando atacarlo. Versículo 6, atacan, se esconden. Podemos estar hablando de David, pero no podemos perder de vista que todo lo que hemos dicho fue sobre el verdadero David, Cristo. En otro momento voy a llegar ahí, pero quiero que no lo puedan también perder de vista. Y están atacándole de muchas maneras. Atacan. Esto significa, hermanos, es como buscando atraparle a una emboscada. Lo que decía Saúl. Saúl estaba seguro que iba a atrapar en una emboscada. La semana pasada vimos cómo Dios lo liberó. Pero nunca se atrevieron a enfrentarse cara a cara con David. Versículo 6, la parte B, los enemigos de David están continuamente observando cada movimiento. Espían, dice, mis pasos. No es novedoso esto pasa en el pueblo cristiano. Lo pasó a Daniel, lo pasó a Jesús. Los escribas, los fariseos, los saduceos buscaban cómo atrapar a Jesús. Los sátrapas con Daniel. Y a usted, a mí, donde estemos, nos quieren atrapar con nuestras propias palabras, con nuestros propios pensamientos que podemos afirmar. Hay persecución en el trabajo, en el estudio, en la universidad. Siempre están mirando, siempre están buscando atacar. El objetivo es destruir. Andrew Bonar dijo que la meta del mundo es buscar diariamente derrocar al pueblo de Dios. Los enemigos malvados están al acecho continuo para derrocarlo. Pero lo que no saben, como dije un momento atrás, es que, hermanos, amigos, Dios está con nosotros. Dios pelea por nosotros cuando nos mantenemos fieles al Señor. Ahora, todos somos pecadores. Hay que reconocer eso. Pero vivimos una vida de arrepentimiento. Eso es la vida cristiana. David ha pasado por experiencias, incluso tuvo que mentir un momento para poder salvarse cuando tenía que confiar en Dios. Pero eso no significa que David no confía en Dios, porque estamos viendo cómo él ha ido desarrollando su confianza en Dios, y esto debe hacernos pensar en todo lo que hemos dicho también en la persona de su Hijo, hablando, en Cristo. Ver a Cristo a través en este salmo, porque muchas veces trataron de atraparlo. Marcos capítulo 26, versículo 59, o Lucas 20, versículo 20. Versículo 7 al 9, mi siguiente encabezado: David le pide a Dios que lo libere de sus enemigos. Por causa de la iniquidad, dice el texto, arrójalos. En tu ira humilla a los pueblos, oh Dios. Tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. Aquí hay 4 cosas que David empieza a pedir. Primero, que arroje a sus enemigos.
En otras palabras, esta es una petición para que Dios intervenga y tome o se encargue de sus enemigos. Al final es que no se salgan con la suya, sino que Dios se encargue de ellos. David le pide a Dios que humille a sus enemigos. En tu ira humilla a los pueblos, oh Dios. Ahora, nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Y David le pide a Dios que actúe con ira. Esta palabra hebrea tiene que ver con Dios derribando a sus enemigos, de su elevada posición que pueden tener. Esto incluso se puede referir a arrojar al infierno. Eso se puede entender un concepto. Y David le está pidiendo que destruya a sus enemigos porque lo están afectando emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Y David también nos comunica que su única esperanza es que Dios puede hacer esto, o que Dios puede juzgar a aquellos que lo atormenten. Dios debe actuar para que David, en otras palabras, sea salvo. David le pide a Dios que ponga sus lágrimas en su redoma. Versículo 8. Los enemigos van a retroceder. Pero David está diciendo también, Dios, tú ves mis lágrimas. Tú sabes cuando yo lloro. Y David está diciéndole aquí, que él puede ver eso. Quiero aquí enumerar, tomando algunas palabras de un autor. Y este autor incluso dice, cuando estudió este salmo en realidad deseó llorar más. Voy a enumerar lo que él dice. Dios hace 3 cosas con nuestras lágrimas. Primero, lo embotella cada lágrima. Se ve y se sabe. Segundo, Él lo registra. La razón de cada lágrima está en el archivo. Y tercero, Él los destierra. Enjugará toda lágrima. Bueno, Dios ve a todos. Pero más cercana al texto, creo que cuando David está diciendo, hay redoma, es la botella. Y este es un concepto que se puede tener en ese mundo que muy bien ellos podían entender. Voy a tomar una nota. Se dice que los antiguos hombres cuando se dolían recogían lágrimas en una botella y las colocaban en la tumba de su ser querido. Y de ahí que David puede estar muy familiarizado con ese lenguaje. Pon mis lágrimas en tu botella o en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Dios las registra. El Apocalipsis dice que Dios va a enjugar toda lágrima. Es un concepto, hermano, piensa esto. También en las lágrimas de Jesús que derramó por los pecados de su pueblo. E incluso hay un texto muy pequeño, una cita, Jesús lloró. Está hablando de un contexto de Lázaro. Pero estas imágenes nos hace ver el amor de Dios por aquellos que Él tiene. La Biblia pide a Dios que haga que sus enemigos se den cuenta de que Él hizo retroceder a sus enemigos. En otras palabras, Dios, yo quiero que ellos sepan que tú estás conmigo, va a decir David, versículo 9. Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto se dice David, que Dios está a favor mío. David quería que sus enemigos supieran que Dios había visto todo lo que estaban haciendo contra él, pero que sepan que cuando yo te pida ayuda, cuando yo te suplique, tú vas a responderme, porque Dios dice, es para mí. Esta declaración que es de confianza. Quiero dar lectura, quiero que me pueda acompañar al Salmo 118, versículo 7, que es una declaración similar. Dice el versículo 7, el Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen.
Si se dan cuenta, el lenguaje es similar. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo diría en Romanos capítulo 8, versículo 31, ¿qué pues diremos estas cosas? Si Dios estaba por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo podemos estar entonces seguros de Dios cuando está a nuestro favor? Debemos recordar todo lo que Él hizo por nosotros. Él es para nosotros si somos suyos por fe. Y termino con mi último encabezado, versículos 10 al 3. David termina en alabanza a Dios. David alaba a Dios por su palabra. Versículo 10. Ese es mi tan. En Dios cuya palabra alabo. ¿Cómo es que podemos alabar? Es magnificando, hermanos, la palabra de Dios. Engrandeciendo los dichos del Señor. En mente, en corazón. Y lo que hace que esto termine en alabanza en David es que David exalta la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda a confiar en el Dios de la palabra. Ahora algunos afirman conocer y confiar en Dios aparte de su palabra, pero es imposible. No puede decir yo confío en Dios y no tomes su palabra. Es la palabra de Dios la que nos revela a Dios, usted lo sabe eso. Y es a través del Espíritu Santo que aprendemos eso. Lo entendemos de esa manera. Y fuera de la palabra de Dios no podemos conocerlo. Nos preguntamos, ¿conocemos entonces a Dios a través de su palabra? ¿Tenemos una relación cercana a través de la palabra escrita? ¿Hemos elegido confiar en sus declaraciones? David reconoce que Dios es su confianza, versículo 11. En Dios he confiado, dice, no temeré. Voy a decir lo siguiente, el miedo no impidió que David fuera fiel para adorar a Dios. No le impidió. David aquí canta sobre su compromiso de obedecer a Dios por la bondad o la misericordia que Dios le ha extendido. Ahora esto no es David ganando el favor de Dios o la gracia de Dios, sino es una respuesta al amor y a la provisión de Dios en su momento de temor, de miedo. David reconoce que la salvación es de Dios, versículo 13. Pues tú has librado mi alma de la muerte. Hermanos, amigos, la salvación de Dios es así, siempre. Tú has librado mi alma de la muerte. La salvación es del Señor. Y mis pies de tropiezo para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Conclusión. Que Dios nos ayude a conocerlo como David lo hizo. Y poder huir a Él en tiempos difíciles. Porque estaremos muchas veces, como dice este salmo, esa paloma silenciosa de los que están lejos, donde nadie puede estar contigo. No solamente Dios puede ver tus lágrimas, tus tormentas, tus temores. Es una gracia, hermanos, amigos, conocer a Dios. Es una gracia. Yo diría, es mucho mejor confiar en Dios que en otras cosas. Aunque la Escritura dice lo mismo. Entonces, algunas lecciones. Cuando te sientas solo, recuerda, no estás solo. Dios dijo, yo estoy contigo todos los días. Segunda lección, cuando te sientes atacado, estás experimentando ataque de los enemigos, como David estaba describiendo aquí, mis enemigos me han pisoteado todo el día, necesitas tomar las Escrituras. Tercero, cuando te sientas tan diferente de ti mismo, adora. No es un día
Tal vez uno puede decir, para adorar es difícil. Es lo que han hecho los grandes hombres de fe. Cuarto, mantén siempre la confianza en Dios y confianza en la palabra de Dios, como este salmo nos ha enseñado. Y por último, recuerda que las lágrimas que derramaste a causa de la verdad, porque los enemigos te persiguen, Dios está viendo tus lágrimas. Y Dios está contigo. Dios enjugará toda lágrima que derrames. Entonces así termina el salmo. Pues tú has librado mi alma de la muerte. Y una palabra para nuestros amigos. Puedes decir, amigo, amiga, que Dios ha librado tu alma de la muerte. Y si no lo ha hecho, hoy puedes acercarte en fe, en confianza, pasar del miedo a la muerte, del miedo al infierno, a pasar a una vida eterna. Y que el infierno no va a ser tu lugar, tu morada, sino el cielo. Pero es necesario, dice, el que se acerca a Él, cree que Él existe. Necesitas arrepentirte, necesitas creer en Él y poder cantar como David. Pues tú has librado mi alma de la muerte. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu Hijo, por el Espíritu Santo, por darnos todos los medios, por tu providencia, por darnos las armas espirituales, todos los medios, oh Dios, para estar dispuesto a pelear esa batalla espiritual, esa guerra espiritual, y estar de pie frente a nuestros adversarios. Que no podamos ser negligentes, que no podamos ser olvidadizos de lo que tú nos has llamado a tomar. Señor, ¿cuántas veces habremos de pasar? Que cuando llegue nos recordemos lo que hizo este hombre llamado David. Recurrir a las Escrituras. Mictán. El énfasis debe estar en tu palabra. Gracias te damos, oh Dios. En Jesucristo te oramos, te pedimos esto. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Continuaremos en la serie de los Salmos el próximo domingo.